fase de los suelos. Y, por supuesto, eso involucra que ya hemos hecho varias cosas. Ya sabemos, por ejemplo, definiciones. Sabemos otros aspectos como el origen del suelo y el ciclo de la roca, lo que está aquí, la composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura, cohesión. Y hemos visto algo de fases del suelo. Entonces la idea es muy simple. Ese de ahí es un suelo y sabemos que ese es un suelo porque cumple con la definición. Es un agregado natural no cementado de minerales o materia orgánica en descomposición con espacios vacíos. Y uno mira y dice, por ejemplo, aquí yo veo un sólido, ahí veo otro, ahí otro y obviamente algunos más chicos. Entonces esos son los sólidos y han llegado ahí de forma natural, no cabe ninguna duda, y no están cementados. Si uno va y separa cada uno de estos, no hay confusión alguna, no están cementados, ¿no? Entonces es una realidad que ese es un agregado no cementado. ¿Qué otra cosa? Adicionalmente, podemos nosotros decir que este suelo antes era una roca, ¿sí? Si es que uno agarra y dice, yo miro aquí los minerales, que no sabemos distinguirlos, pero podemos decir hay micas, feldespatos, cuarzo, materiales minerales ferromagnesianos, todos pertenecen a una roca e incluso puedo ver el medio de transporte. Para esto, un río, por lo tanto, este es un depósito aluvial y puedo identificar esas cosas. Puedo identificar la forma que tienen estos granos es granular, evidentemente, y miro esto redondeado, subredondeada, quizá algunas angular o subangular, pero en general tiende a tener partículas subredondeadas como forma. Y por supuesto hay diferentes tamaños, porcentajes de tamaños, tiene una cierta textura que debe estar asociada con definitivamente un suelo gravoso, más que todo en cuanto a tamaños, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien, ¿qué otra cosa puedo yo decir que conozco? Este suelo tiene una cierta cohesión, tiene una estructura granular simple, con respecto a lo que ya he llevado, ¿no? Entonces aquí está, he intentado repasar hasta aquí estructura y cohesión, viendo una foto de qué se trata. Todavía hay que repasar un poquito de fases del suelo, pero hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, aquí veo alguna. Bien, cuando llevemos eso en una o dos clases, va a quedar respondido. El día de hoy es una idea solo general de que suelo es el agregado no cementado de suelo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Muy bien, estamos tranquilos. Entonces hagamos un repaso de lo que ya sabemos sobre fases del suelo. Hemos dicho que estas fases son el sólido, el agua y el aire, y que normalmente aquí se pone el volumen de los sólidos, del agua y del aire, y que todos estos suman juntos el volumen de vacíos,
y además dan un volumen total. Y este otro lado se tiene una cierta masa compuesta por la masa de los sólidos y la masa del agua. Y con eso hemos definido estas relaciones de peso, las de arriba, el contenido de humedad, el peso unitario y la gravedad específica de los sólidos. Definición: contenido de humedad W, masa de agua sobre masa de los sólidos, peso unitario, gamma, peso sobre volumen, ¿no? Peso sobre volumen. Y adicionalmente podemos nosotros decir que hay diferentes pesos dependiendo que comparemos así el peso unitario del agua, del sólido y del suelo seco, del suelo saturado y del suelo sumergido. También hemos definido la gravedad específica de los sólidos, gamma S sobre gamma del agua, peso unitario de los sólidos sobre gamma del agua. Y estas son las relaciones de peso. 3. También están las relaciones de vacíos. E, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. S, grado de saturación. Y N, la porosidad. Muy bien. Entonces, con esas definiciones, hemos dicho, vámonos al laboratorio. Y en laboratorio hemos visto las dos primeras. Hemos dicho el contenido de humedad. ¿En qué consiste? En tener la masa del suelo húmedo y luego sacarla del horno. Y con todo aquello, volver a pesar, tenerlo sólido y está listo. La diferencia, la cantidad de agua, lo final, la cantidad de sólidos, y con eso podemos tener la definición, podemos tener el contenido de humedad. Muy bien, esa es básicamente la idea. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Y me estoy olvidando que hemos dicho algo más, esto me estaba saltando. Y en relación al peso unitario, que es lo cual es la idea, que medimos nosotros la masa y el volumen, tenemos la densidad y o el peso unitario y medimos el volumen con relaciones lineales. Ahí hemos llegado, hemos visto que el texto tiene unos ejemplos, el ejemplo 1.1 incluso lo hemos visto en clases, y ustedes han ido a resolver. Hemos hablado de que es su obligación tener una hoja, ponerle una fecha y tener esto resuelto. Y ahí quizás ha surgido alguna pregunta, entonces si tienen alguna pregunta, por favor, este es buen momento. Inge, buenos días, por favor, ¿será que puede repetir del peso húmedo? Porfa. El peso húmedo, por definición, es la masa sobre volumen. Eso es todo. ¿A qué específicamente es tu duda? No vi que habían dos fórmulas y donde estaba despejando, ahí me he confundido. La diferencia es que una es la densidad, la masa sobre el volumen, y otra se llama peso unitario, el peso sobre el volumen. Eso era, Inge, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Bien, también hay un ejercicio 1.2 que todavía no hemos visto, que habla del peso unitario. Todavía queremos ver más detalles con respecto al peso unitario. Muy bien, para ver más detalles, ¿qué es lo que hacemos? Primero pensamos en una balanza y vamos a ver el empuje. Recordar qué es el empuje. Entonces, miren, este es un elemento cualquiera. Puede ser suelo, puede ser un bloque de madera, no importa. Puede ser
cualquier cosa. El hecho es que este elemento tiene un peso. En este caso está con la letra P. Normalmente le hemos puesto la letra W. Y eso quiere decir que cuando está al aire, evidentemente la fuerza de atracción hacia abajo es P o W. Y por supuesto, si deseamos que permanezca estable o sobre una superficie o lo colgamos, no importa qué, para que permanezca estable y no se mueva, tiene que haber una fuerza F que sea igual a P. Eso entendemos muy, pero muy bien. Ahora agarramos ese mismo elemento y ese elemento lo ponemos en el agua, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y una vez que está en el agua, entendemos que la atracción que tiene hacia el centro de la Tierra es exactamente la misma de antes, ¿no? Esa es la idea. Si está atraído por una fuerza W el peso. Y como está en el agua, tiene un cierto empuje. No necesitamos el día de hoy definir, ir otra vez al principio de Arquímedes. Solo recordamos que tiene un cierto empuje proporcional al volumen por estar sumergido. Y si además nosotros queremos que esté en equilibrio y colocamos una cuerda, es obvio que otra vez hay que compensar. Hay que compensar esa fuerza P con la suma que debe ser igual a la suma las que aparecen ahí. Y esta es una F'. No es F, es F', porque ahora hay E y F' tiene que ser menor que F. Eso nos queda muy claro. F' más E es P. O si ustedes quieren E, también va a ser P menos F'. El empuje va a ser la fuerza P, el peso de este suelo medido en el aire, ¿no? Menos esta fuerza F'. Ahora, ¿cómo yo podría saber cuál es esa fuerza F'? Aquí está, miren, con una de este tipo de balanzas. Entonces, si yo tengo este tipo de balanzas, a un lado, lo de siempre, aquí tengo un platillo y obviamente ese platillo unido a un brazo de la balanza. Al otro lado, el otro brazo de la balanza y colgando simplemente un hilo, un cable, lo que uno quiera ver ahí, ¿no? El cable o lo que sea. Y uno dice, muy bien, si esa es básicamente la idea, si yo pongo aquí una masa de este otro lado para que esté en equilibrio, ¿no? Esa es básicamente la idea, para que esté en equilibrio, tiene que haber la misma fuerza. De esa manera es que uno sabe cuál puede ser la fuerza colgando de esa pita, ese cable, este elemento. Entonces ahora yo pongo mi elemento, este de acá que he dicho puede ser suelo, puede ser madera, lo que sea, lo pongo aquí. Y como es la línea que cuelga, aparece ese valor de P, porque está sumergido, evidentemente hay este valor de E, y por supuesto que todavía este elemento necesita una fuerza F'. Entonces la fuerza que va a darse sobre el cable, le llamaremos así sobre la línea, es F'. Para que esté en equilibrio, voy al otro lado y le pongo la masa necesaria, y de esa manera yo puedo ver el valor de F' en una balanza de este estilo. Por supuesto, ese es un valor de masa, y aquí estoy hablando de fuerzas. No hay problema, una masa es atraída
hacia el centro de la Tierra por una fuerza y la relación masa por gravedad. Entonces, en esencia, si yo aquí he puesto 50 gramos de masa, esta fuerza es 50 gramos fuerza. Y si antes en el aire he medido eso, o he medido F, o he medido P, no importa, en este caso mido F. Cuando quito este recipiente y pongo solo ese elemento, entonces pongo y mido F, que es igual a P, ¿no? Eso me queda claro. Pongamos un valor. Si nosotros tenemos ese elemento, quitamos el frasco, solo usamos los dos platos y medimos a este lado 500 gramos, entonces queda claro que es este valor de F y ese valor de F es 500 gramos, ¿no? Eso me queda claro, 500 gramos fuerza y ese es el peso del suelo, 500 gramos fuerza. Luego, este mismo suelo o cualquier elemento lo ponemos al agua, como está aquí. Ya sabemos que esto es 500 y marcamos. Y a este lado necesitamos 200 gramos. 200 gramos. Entonces vemos que esto es 500, esto es 200. Y me pregunto cuánto será el empuje. Es muy fácil, es 500 menos 200. El empuje es 300 gramos fuerza. 300 gramos fuerza de empuje, ¿no? Esa es la esencia. Si esos son 300 gramos fuerza, excelente, he determinado el empuje. Ahora, sin entrar a mayor detalle, recordemos que si yo sé el empuje, por la ley de Arquímedes puedo saber el volumen. Y si he usado agua y todo eso, en este curso, sin entrar a más detalle de física, vamos a decir, si conozco yo el empuje, inmediatamente conozco el volumen. Esa es la clave. Entonces, si ahí me dieron 300 gramos fuerza, el volumen es 300 mililitros, 300 centímetros cúbicos. Esa es básicamente la idea. ¿Y eso de qué me sirve? Me sirve para esto de acá, el volumen en la densidad o el volumen en el peso unitario. Muy bien. Entonces, quizá tengan alguna pregunta. Este es muy buen momento para ver cómo puedo también calcular el volumen sin un calibrador, sino más bien con el método de inmersión. Muy bien. Entonces, podemos además nosotros decir que puedo yo usar la balanza de otra manera, dependiendo. Si no tengo esta balanza que cuelgue las cosas como acabo de ver, puedo yo tener una balanza de este otro estilo. Puedo tener una balanza, es la amarilla, y encima en la placa poner un recipiente con agua. Aquí está. Y además en esa balanza puedo yo poner un valor de 0. Eso es lo que se tiene acá. Muy bien, si esa es básicamente la idea y puedo tener yo un valor de 0, ahora cuelgo de alguna manera, cuelgo mi elemento. Este no es el mismo anterior, ¿no? En cuanto a valores, es cualquier otro. Y al colgar, entiendo que cambia la balanza y me dice 8.62, es cualquier ejemplo, ¿no? Y después si yo tengo acá un recipiente con agua y puedo observar que he puesto ese mismo elemento al fondo. Si está en el fondo, el valor es otro. En este caso, 76.97. Bueno, ¿cuál es la clave que estoy midiendo en este tipo de balanza que no es el anterior? Estoy midiendo cuando está el elemento aquí, que evidentemente igual hay el peso, igual hay el empuje, igual hay una fuerza T. ¿Y qué se da sobre la balanza cuando está ahí arriba? El empuje.
Entonces, ese valor de 8,62 que está en esta situación es el empuje. Y por lo tanto el volumen también. Y cuando va al fondo, lo que estoy midiendo es la masa del elemento. Cuando va al fondo. Entonces, esta es otra manera de medir lo mismo con otro tipo de balanza, ¿no? Eso es lo que debemos entender. Podemos medir la masa total, el peso, o podemos medir el... Esa es la esencia. Muy bien. Entonces, con eso, veamos qué se hace en laboratorio realmente. En laboratorio se tiene el suelo, aquí está el suelo, aquí está la balanza, se tiene dos elementos, herramientas para cortar el suelo, para cambiarle de volumen, de dimensiones, y uno para cargar, ponerlo sobre la balanza, cosas de ese estilo, y además cera. Entonces uno dice, ¿por qué necesito cera o parafina? Porque si yo introdujera el suelo tal cual al agua, simplemente se deshace, no me sirve de nada. Entonces necesito cubrirlo de cera para que cuando entre al agua para medir el volumen, no se deshaga. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero se corta el pedazo de suelo adecuado, se lo pone sobre el recipiente, se ve un valor, se lo lleva al horno y al día siguiente se saca del horno, se enfría, se coloca sobre la balanza e inmediatamente de entrada sobre ese suelo tengo el contenido de humedad. El contenido de humedad del suelo que estoy manejando es conocido, la relación masa de agua sobre masa de los sólidos. Eso es muy importante. Y además, ese mismo suelo, por supuesto, no la que he puesto al horno. Adicionalmente, yo tengo una masa de suelo. No me olvido que empecé con mi suelo, un pedazo para el contenido de humedad y otro pedazo para el ensayo. Ahora, ¿por qué voy a hacer el ensayo de inmersión de peso unitario y no utilizar un calibrador? Por esta razón, ¿no? Porque no hay un volumen definido. Si no, utilizaría más fácilmente un calibrador. Pero como no hay un volumen definido, tengo que añadir el volumen de eso por inmersión. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pongo esto a la balanza y ahí me da un valor del suelo. Puedo ponerlo con un recipiente o no. Aquí la idea es muy simple. A la balanza ese suelo. Y estoy tras el peso unitario o la densidad, si ustedes quieren. Entonces, la densidad es la masa sobre volumen y acabo de obtener la masa. Eso es todo, ¿no? Realmente, al poner el suelo en la balanza o con recipiente o sin recipiente, no importa, tengo la masa. Ahora voy por el volumen. Esa es la clave. Y si yo quiero la densidad seca o el peso unitario seco, además calculo la masa de los sólidos de esto, pensando en que además sé el contenido de humedad, ¿verdad? Si sé la masa total, sé la relación entre masa de agua y masa de los sólidos, entonces puedo calcular la masa de los sólidos. Y de esa manera también podría hallar la densidad seca de ese suelo. El asunto es muy simple, la primera parte está dada, o masa de los secos, suelos de los sólidos, y con eso tengo la primera parte de lo que estoy buscando. Si expreso eso como peso, calculo el peso unitario. Entonces, ese simple hecho ya está listo. ¿Cómo mido el volumen? La otra parte, ¿no? Si tengo la masa, ahora voy al volumen. Muy bien, he dicho que para medir el volumen tengo que sumergir mi suelo. Tengo que medir la masa antes y medir la masa sumergida, y la diferencia es el empuje, y el empuje es el volumen. Pero necesito sumergirlo, y pues si lo sumerjo tal cual se deshace. Entonces de ahí viene que uso
la parafina, ahí está, obviamente estándar, con una densidad establecida que viene en el paquete, y uno coloca en un recipiente, calienta esa parafina, es como calentar una vela, se derrite, aquí está la parafina derretida, y uno agarra el suelo, ese es el del que uno sabe la masa, y con la mano así, si desea puede utilizar otra cosa, pone el suelo en la parafina y le da vuelta y le da vuelta y finalmente tiene su suelo cubierto con parafina. Solo al sacar de ahí, el suelo va a quedar, en la parafina se va a solidificar. ¿Y qué hago? Pongo aquí en la balanza ese suelo cubierto con parafina. Por supuesto, ese suelo cubierto con parafina tiene que tener una masa mayor a la del suelo solo. Y esto que va a terminar dándome, va a terminar dándome simplemente la masa del suelo más parafina. Como yo conozco la masa del suelo, lo he obtenido antes, ahora sé exactamente la masa de parafina, la diferencia. ¿Todos visualizan aquello? De seguro que sí. Aquí tengo ya la masa del suelo, la masa de la parafina. ¿Y se acuerdan que les he dicho que conozco la densidad de la parafina? Si conozco la densidad de la parafina y sé la masa de parafina que hay aquí, en este proceso también puedo calcular el volumen de parafina que está alrededor de este suelo. El volumen de parafina, ¿verdad que puedo hacerlo aquí? Y con eso dicho y con ese mi suelo, ahora hago lo que debo hacer, sumergirlo. Esta es la idea, estoy tras el volumen y para medir el volumen lo sumerjo. Entonces miren, aquí hay un tacho y ahí al fondo hay un recipiente y aquí se nota un hilo, un cable hacia arriba y la idea es que este cable está sujeto a una balanza. Estas balanzas, así como se ven, también pueden tener por debajo un gancho y terminan en lugar de ver lo que está arriba con el gancho. Depende de la balanza, ven la tensión que aparece sobre este hilo. Entonces, ese es el caso acá. Y hago eso, ¿no? Meto mi suelo, ese suelo, vamos a decir, lo pongo sobre ese recipiente. Antes he puesto con el recipiente en agua en cero y solo pongo el suelo. Entonces ahí arriba tengo claramente la masa que equivale a la fuerza sobre el cable. Lo que tenía antes, ¿no? Construyo el asunto de tal manera que voy a simplemente medir la fuerza aquí. Y es la que en este caso de hoy, si utilizar esta otra balanza, lo propio. Entonces, si yo tengo esa fuerza medida ahí, ese es la fuerza aquí y el valor de peso menos esa fuerza me da el empuje. Y el empuje es el volumen, por lo tanto, todo está listo. Masa sobre volumen. Muy bien. Y eso es lo que uno tiene en este ejercicio, en el ejemplo 1-2. Es muy claro y dice, quiero yo trabajar con aquello. Entonces me dice, ¿sabe qué? Hay una masa total de la muestra en el aire de 185.60. Si veo mis gráficas, mis fotografías anteriores, me está diciendo esta. Me habla en el aire y se refiere a esto. ¿Cuánto es eso? En este ejercicio es 185.60.
Y luego me dice el contenido de humedad de esa muestra es 10.3%. Entonces me está diciendo, en este caso, ha salido ese valor. Perfecto, entonces me queda claro. Y luego me dice la masa de la muestra envuelta en cera en el aire, o sea, si fuese con platillos en el aire mismo, digamos, es 198.30. En nuestro dibujo, eso involucra esto de acá. Si ya conozco esos datos, entonces esto menos el anterior es lo de la cera, ¿verdad? Hemos dicho aquello. Entonces, en este caso, 198.30 menos 185 da la cantidad de cera. Y si además conozco la densidad de la cera, aquí me dice la gravedad específica de la cera es 0,92, entonces igual a la densidad, y de ahí puedo calcular el volumen de cera que ya está alrededor. Y ahora me dice la masa de la muestra envuelta en cera sumergida. Aquí está. Entonces me queda claro que el empuje es esto menos eso, y ese es el volumen, pero ese es el volumen del suelo más cera, porque el suelo está con cera, pero como ya sé el volumen de la cera, le resto el volumen de la cera y tengo el volumen del suelo. Y aquí tengo la masa, entonces tengo la densidad. Eso es lo que está en su texto, básicamente esos cálculos. Por supuesto, ahora ustedes tienen que decir, he entendido la idea. Si no he entendido bien, todavía puedo hacer algunas preguntas en este momento, pero puedo calcular y darse el tiempo para hacer esos cálculos. Y en este caso, además, decía muy especialmente el peso unitario seco. Entonces, además, con estos datos de contenido de humedad y la masa, había que calcular la masa de los sólidos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si la masa es la masa de los sólidos más la masa del agua y el contenido de humedad es masa del agua sobre masa de los sólidos, entonces de esta ecuación, de esta definición, la masa del agua es contenido de humedad por la masa de los sólidos. Aquí hay dos masas solo sólidos, borro una sin problema. Y la masa de los sólidos de aquí es la masa total menos la masa del agua. Entonces, esta y esta ecuación terminan en esto, van a ir con calma. Aquí van sobre algún par de cositas, pero no hay problema. Entonces, la masa de los sólidos es masa total sobre 1 más contenido de humedad. Y de ahí puedo saber los sólidos que van a entrar a mi densidad. Y por otro lado, hay otro ejercicio, este de acá, y con una diferencia, dice masa de la muestra envuelta en cera sumergida con el recipiente apoyado sobre la balanza. Entonces está diciendo todo igual, pero cuando calcule el volumen tenga cuidado en este detalle. Estamos usando otra balanza, entonces a ver qué es lo que da. El empuje es el que se muestra aquí en este caso. Entonces, solo es cuestión de qué balanza hemos utilizado y listo. También se tiene un peso unitario. Entonces, ahora sí, con eso dicho y con esos dos ejercicios para ustedes y toda la idea del peso unitario, ¿desean hacer alguna pregunta? Por supuesto, todavía tienen que resolver, ¿verdad? Eso queda muy claro para cerrar esto. Pero hasta ahora, para poder ir a resolver hasta el siguiente jueves, necesitan alguna aclaración, este es buen momento. Pueden escribir algo, abrir su micrófono, o finalmente pueden escribir ninguna duda, todo claro, alguna cosa de ese estilo. Estamos listos. Muy bien. Entonces, ¿está entendido cuál es su obligación en este curso? El agarrar esos dos, del ejemplo 1-2, esas dos situaciones, ponerlas en una hoja, poner su nombre,
y resolver. Si hay alguna duda, están resueltos los ejercicios, pero si todavía hay alguna otra duda, se cierra la siguiente clase, el siguiente jueves, todo ese conocimiento. Entonces, con eso dicho, podemos volver a esta pantalla donde aparecía la definición de contenido de humedad, de peso unitario y de gravedad específica de los sólidos. Y acabamos de ver cómo es que se obtiene en laboratorio ese contenido de humedad y además el peso unitario. Queda claro el peso unitario o no o, sino a partir de la densidad. Y hemos hablado de este y de este. El peso unitario del agua, la densidad del agua en esencia, el de los sólidos, pues no hemos visto cómo obtenerlo porque no sabemos el volumen de sólidos. Hasta aquí hemos llegado con eso de. Y ahora nos falta esta gravedad específica de los sólidos. Y no olvidemos la importancia de saber esto en memoria, como les dije en la clase anterior. Pero ahora vayamos a esta definición y a este ensayo. Cómo trabajamos con la gravedad específica de los sólidos, que por definición es el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Entonces vámonos al laboratorio y veamos los instrumentos y el procedimiento. Muy bien, entonces, ¿qué podemos nosotros ver ahí? Podemos nosotros ver un pignómetro. Ese es nuestro instrumento para determinar la gravedad específica de los sólidos. Y este pignómetro, pues, tiene una cierta masa y tiene un cierto volumen, como pignómetro mismo. Ya vamos a ver cuál es el proceso. Y usamos este pignómetro para calcular el peso unitario de los sólidos y compararlo con el peso unitario del agua a cierta temperatura. Si hablamos de a cierta temperatura, estamos hablando de un termómetro, ese es un ejemplo. Entonces tenemos un termómetro, tenemos un pignómetro, tenemos agua, y para poner agua ahí necesitamos algún chisguete. Entonces la primera idea es que queremos calibrar este pignómetro. Esa es la primera idea. Y todos los instrumentos que vamos a usar, el agua, el chisguete, el termómetro, los ponemos, por ejemplo, aquí en un recipiente y a lo largo de la noche los dejamos en el mismo lugar y nos aseguramos que tengan la misma temperatura. No queremos que sea temprano en la mañana y el pignómetro tenga 5 grados y el agua esté en otro lado a 20 grados y nuestro termómetro esté a 18. No queremos que todo esté uniforme, entonces la primera idea es que influye mucho la temperatura en este ensayo, por lo tanto, guardamos todo en el mismo lugar, estamos hablando de la misma temperatura. Bien, empezamos calibrando el pignómetro y ese pignómetro que vamos a usar, bien limpio y seco, por supuesto, lo colocamos sobre la balanza. Primera idea. ¿Cuántas veces se hace eso en laboratorio? 5. Pero el día de hoy no nos interesa eso, solo el concepto de qué significa la calibración. Entonces, ¿qué tengo ahí? Un pignómetro y lo he puesto sobre la balanza. Entonces tengo, claro, la masa del pignómetro definida. Y vuelvo a decir, conozco la masa del pignómetro. Ahora, no se nota tan claro aquí, pero es la idea. Ahora con el chisguete lleno de agua ese pignómetro. Ese pignómetro no se nota aquí, pero tiene una marca hasta donde debe llenarse el agua. Y por supuesto, con el chisguete que tengo no es tan fácil poner exactamente el agua necesaria. Entonces, ¿qué se está viendo aquí? Se está viendo que la persona que está haciendo el ensayo mete un papel y obviamente el agua humedece el papel y se saca el papel y se está sacando agua del pignómetro.
Entonces así se está sacando poco de agua y hasta que llegue exactamente al nivel del pignómetro. Entonces ahí lo que tengo es el pignómetro lleno de agua. Aquí está. Y yo veo en la balanza cuál es la masa del pignómetro lleno de agua. Muy bien. La diferencia entre esta masa y esta es muy clara. Es la masa de agua que ha entrado al pignómetro, ¿verdad? Todos visualizamos aquello. Y además puedo saber la temperatura. Después de que sé esa masa, puedo yo meter mi termómetro y veo la verdadera temperatura del agua. No me olvido que si meto un termómetro congelado, pues solo de contacto con el agua va a disminuir la temperatura del agua, ¿no? Entonces, por eso la idea de que estén a la misma temperatura. Y veo exactamente la temperatura del agua. Entonces, fruto de esta calibración, yo puedo saber para una temperatura o varias temperaturas cuál es exactamente la masa de agua que entra al pignómetro. Eso me queda claro. O, visto de otra forma, puedo saber el volumen exacto del pignómetro a diferentes temperaturas. Para entender mejor, todavía nos falta ver esta tabla que también está en su texto. En esta tabla dice, mire, tenemos la densidad del agua a diferentes temperaturas. Más algo más, no nos preocupamos ahora. Decimos, a una temperatura de 15 grados Celsius, la densidad del agua en gramos por mililitro es 0.99910. A 20 grados es 0.99821, menor la densidad. A 29 grados es 0.9959. Entonces, en la precisión que se necesita en este ensayo, hay que ir a esto de acá. Hay que ir a esta densidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo tengo la densidad del agua a una temperatura y tengo la masa, tengo el volumen. Entonces, tengo la masa y tengo el volumen. Entonces, cuando vuelvo acá, y por decir algo, la diferencia entre este pignómetro y este de acá lleno de agua, me sale 500 gramos. En idea general, yo digo a 500 gramos, el agua densidad 1 son 500 centímetros cúbicos. Pero recuerdo que necesito mayor precisión, entonces esos 500 gramos mido la temperatura, me imagino que son 25 grados, es solo un ejemplo. Entonces miro aquí 25 grados Celsius. Entonces eso involucra una densidad de 0.9975. 0.9975. Entonces la densidad es masa sobre volumen, por lo tanto el volumen va a ser esa masa 500 entre 0.9975 y ahí vamos a tener nosotros un volumen a esa temperatura del pignómetro. ¿Podrían ustedes usar su calculador y poner 500 entre 0.9975 y poner en el chat cuánto sale ese valor? Ahí ponen 501.47. Entonces notan que hay un punto algo de diferencia a lo que pensaba. Bueno, necesitamos esa precisión acá. Entonces vuelvo a decir, si vuelvo acá, estoy tras la gravedad específica de los sólidos. Voy a querer medir el peso unitario de los sólidos, el peso unitario del agua. Obviamente, da lo mismo la densidad de los sólidos que la densidad del agua. Y el primer paso es para mí
recipiente, este de acá, tengo que ver cuánto de agua llena el recipiente a diferentes temperaturas. Entonces, normalmente en un laboratorio yo tengo para estas temperaturas, además el dato de ese pignómetro, la masa que le corresponde y el volumen adecuado para esa temperatura. Y para cada temperatura va a variar porque es diferente volumen. Ese es el primer paso. Bien, hasta ahí desean hacer alguna pregunta, por favor háganla. Muy bien. Ahora vamos aquí y decimos, vamos a usar ese pignómetro del que ya sabemos datos y le vamos a agregar el suelo porque estamos tras la densidad del sólido y la densidad del agua o el peso unitario de los sólidos y aquello. Entonces, los instrumentos que se utilizan en laboratorio son este vaso. Aquí está el vaso. Ahí se pone el suelo y miren, este no es el suelo el mismo que pondríamos para el peso unitario. Ya se le ha echado agua a ese suelo, ya se agarró una espátula y se ha intentado que tenga la mayor cantidad de agua posible. Ese se lo pone en el vaso, se le agrega más agua y a continuación se lo pone en una batidora. Y se prende la batidora y gira y mezcla más el agua aquí. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no haya aire entre los sólidos. Este es el objetivo de hacer esto. Entonces, paso 1, obtenemos una masa de suelo y luego la ponemos en esta mezcladora y después de un rato, de acuerdo a la norma, ponemos ese suelo en el pignómetro. Lo que he puesto de suelo puede haber salpicado acá, puede no entrar todo acá, no importa. No importa la cantidad de suelo que vaya a ponerse o no. La clave es que al poner, yo transfiero suelo aquí al pignómetro. Queda suelo alrededor, muchas cosas, ¿no? Aquí no se nota casi, esto es un embudo. Entonces estoy añadiendo suelo con agua al embudo. Y mi objetivo es que ese suelo que está entrando ahí no tenga aire. Pero igual tiene. Cuando estoy haciendo esto, igual tiene. Muy bien. Y ahora lo que deseo es quitar realmente el aire. Entonces noten ustedes otra vez el pignómetro aquí. Y otra vez ya se le está agregando más agua con el chisguete. Entonces se está limpiando todo lo que quedó arriba, queda limpio, queda al fondo y ahí se nota que hay agua y hay sólidos, eso es clarísimo. ¿Cuántos sólidos hay? Todavía no sé. Y hay aire, por supuesto. Uno dice agua y sólidos, pero todavía hay aire en el agua y entre los sólidos. Entonces hay dos procedimientos. Uno es calentar aquello y la otra es poner una bomba de vacíos ahí, succionar aquí arriba, de tal manera que aquí se crea un vacío. Y es muy interesante cuando se crea el vacío, el aire empieza a salir, es como si estuviera hirviendo. Y aquí cuando hierve, igual sale el aire. El hecho es que sea cual sea el método que se utilice siguiendo la norma, esta es la clave aquí, siguiendo la norma, es que yo consigo que no haya aire ahí. Y cuando llego a ese nivel, pongo más agua hasta la parte superior. Ahí está. Y por supuesto, hay sólido en suspensión en todo lado, por eso el color del agua. Y llego hasta ese nivel. ¿Y cuánto de sólido hay ahí? No tengo idea, no sé. Solo he puesto algo.
y sé que el agua llega hasta el nivel de antes y pongo a la balanza. ¿Qué valor me va a dar? El valor de la masa del pignómetro y la combinación de agua y sólidos que hay aquí, o visto de otra manera, la masa del pignómetro más la masa de agua más la masa de sólidos. Una vez que obtengo eso, agarro mi termómetro y veo la temperatura. Muy bien, ahí estoy tranquilo. Entonces, vuelvo a decir, todo es muy simple. Simplemente calibro mi pignómetro, luego coloco una cierta cantidad de suelo en el pignómetro. Esa cantidad de suelo depende del tipo de suelo. Ustedes pueden ver que un pignómetro de 500 mililitros, cuando es un limo o arcilla, necesito solo unos 50 gramos más menos 10. Eso es de laboratorio. Y con esa cantidad de masa que no conozco exactamente, saco el aire por vacíos o por el calentamiento y lleno el pignómetro. Ahí está, lleno el pignómetro y obtengo la masa del pignómetro, de agua y adicionalmente de los sólidos. Y veo la temperatura. Perfecto. Entonces, ¿qué más se hace? Se agarra y una vez que tengo eso, vacío todo mi pignómetro a un recipiente. Se nota claramente que aquí va quedando sólidos, entonces le puedo aumentar agua. Le puedo aumentar agua y limpio hasta el último grano de sólido del pignómetro y lo pongo a este recipiente. Para eso normalmente se le agrega agua, no es problema aquí. Y una vez que le he agregado el agua, tengo todo eso y meto al horno. Y en el horno se va a evaporar el agua, no importa que le haya agregado más. Y aquí está, tengo la masa de los sólidos que estaban en el pignómetro aquí. A la balanza, ¿y qué acabo de obtener? La masa de los sólidos. Acabo de obtener la masa de los sólidos que había en ese pico. Y adicionalmente no me olvido que yo conozco para esa temperatura exactamente la que he medido del ensayo y digo, por decir algo, 20 grados de temperatura del ensayo, una densidad de 0,9982,1. Y conozco la masa de los sólidos, sé todo el resto que he obtenido, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces dice, todo esto vamos a aplicar y hay un ejercicio con 3 partes, pero veamos si ya podemos saber todo, ¿verdad? Con todo este procedimiento, realmente ya sabemos todo lo que necesitamos. Entonces pensemos en esta nuestra ecuación. Si venimos aquí, por ejemplo, y vuelvo a poner, y ahora digo, vuelvo a poner la definición, la gravedad específica de los sólidos por definición es el peso unitario de los sólidos. También puedo comparar la densidad de los sólidos, esa es una ρ, si bien no apareció tanto, sobre la densidad del agua. Y yo sé que la gravedad, esta densidad de los sólidos en concepto es la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos y dividido entre la densidad del agua. Ahí está la clave. Pregunta, ¿en todo este procedimiento sé cuál es la masa de los sólidos? La respuesta es sí. La masa de los sólidos que ha entrado a este recipiente aquí es conocida.
y la puedo obtener en el último paso. Lo entendido, de acá obtengo la masa de los sólidos. Entonces, este valor es conocido. Luego está la densidad del agua. ¿Sé la densidad del agua? Sí, por supuesto que sé la densidad del agua, porque no me olvido que en este procedimiento he visto la temperatura. Y al saber la temperatura, entro a esta tabla y puedo saber la densidad del agua. Por lo tanto, tengo aquí la masa de los sólidos y la densidad del agua en este proceso que he entendido. Y además, quiero calcular el volumen de los sólidos. No me olvido que yo he calibrado mi pignómetro y a la temperatura, a diferentes temperaturas, pero a la temperatura del ensayo, que ahora estoy diciendo como ejemplo 20 grados, tengo yo la cantidad de masa de agua que llena el pignómetro. Esta de acá, sin sólidos. Si el ensayo hubiese hecho a 15 grados o a 28 grados, también conocería eso, porque he calibrado mi pignómetro previamente. En laboratorio un día me he encargado de ver a diferentes temperaturas, entonces sé exactamente la masa de agua que hay ahí, o lo que ya les he dicho, el volumen del pignómetro a esa temperatura. Ambas sirven, valen, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo sé ahora la cantidad de agua que hay, todos visualizamos eso, con sólidos, y si le resto la masa de los sólidos, sé exactamente la masa de agua que hay aquí. ¿Todos de acuerdo? O sea, en otras palabras, aquí en la balanza yo tengo la masa del pignómetro, tengo la masa de sólidos y tengo una masa del agua, todo medido. Sé cuál es la masa del pignómetro, sé cuál es la masa de los sólidos. Entonces, al hacer la diferencia, en este momento lo que realmente estoy calculando es la masa de agua además de los sólidos. ¿Queda claro para todos? Estoy calculando realmente al hacer esto, por todo lo que entiendo, estoy calculando la masa de agua en adición a los sólidos que hay ahí. Ahora, ¿qué dirían ustedes si yo conozco la masa de agua que hay aquí en adición a los sólidos y sé la masa de agua que entra en ese pignómetro? La diferencia entre esta de acá y esta calculada es la masa de agua que no ha entrado a este pignómetro, que ha sido desplazada por los sólidos. La masa de agua desplazada por los sólidos. La de la calibración menos esta de acá. Y ahora, ¿en qué nos interesa conocer la masa de agua desplazada por los sólidos? Si yo tengo la masa de agua y tengo la temperatura, ¿qué tengo inmediatamente? Si tengo la masa de agua desplazada por los sólidos, inmediatamente tengo el volumen. ¿Por qué? Porque conozco esto, conozco la densidad del agua a su temperatura. Entonces, la masa de agua desplazada por los sólidos, esa es la clave, es simplemente o ocupa un volumen a ciertas temperaturas. Y ese volumen de agua desplazado por los sólidos, ¿qué volumen es? Es el volumen de los sólidos. Entonces aquí me faltaba calcular el volumen de los sólidos y esa es la manera en que calculo. Tengo que entender primero el concepto, ¿verdad? Y ese es el concepto. Una vez más, antes de que hagan preguntas, porque es un concepto simple, pero es de cuidado.
Entonces, en este ensayo, lo que hago en esencia es calcular la cantidad de agua que entra en un pignómetro. Y esa cantidad de agua depende de la temperatura. Entonces, tengo una pequeña tabla en la que tengo temperatura y tengo adicionalmente masa y además, por supuesto, con esta tabla de densidad, volumen de agua en el pignómetro. Primer paso. Segundo paso, lleno los sólidos en mi recipiente y hago todo lo posible para quitar el aire. Amaso el suelo, lo mezclo en una batidora y pongo, sin preocuparme de la cantidad de suelo, y lleno ese pignómetro. Además, para que no haya aire, lo lleno, digo, lo caliento o le pongo una bomba de vacíos. Y cuando sucede eso, lleno de agua, puede ser que para llegar a ese nivel meta el papel y el papel va a hacer que los sólidos también se vayan aquí porque no importa. La clave es que yo termine con una cierta cantidad de sólidos aquí, pero que el agua llegue exactamente al nivel porque yo conozco aquí. Y luego solo meto al horno, con mucho cuidado, saco la masa de los sólidos. Entonces aquí, ¿qué he logrado medir? Si yo tengo la masa del pignómetro, a este valor le resto y me sale el agua con sólidos. Y además tengo la masa de los sólidos, entonces tengo la masa del agua que ha quedado aquí. Y como yo sé cuánto entraba de agua de aquí a esta temperatura, la diferencia de esas masas es la masa de agua que no ha entrado aquí, que ha sido desplazada por los sólidos. Y esa masa de agua que ha entrado ahí me da el volumen de los sólidos. La masa de agua que no ha entrado, queriendo decir, me da el volumen de los sólidos con la definición de densidad. Y ahora sí, tengo esta masa de los sólidos, la densidad del agua y el volumen. Ahora, como esto depende de la temperatura, en laboratorio se reporta siempre a 20 grados. Entonces, para que no varíe, sepamos que esa gravedad específica en los sólidos es reportada a 20 grados. Y para eso utiliza esta tabla y dice, si hice el ensayo a 15 y utilizo toda esta densidad como hemos hablado, el momento de expresar aquello a 20 grados tiene un coeficiente de temperatura de 1,0090 para que sea expresado a 20 grados. Y el de 20 grados, si yo utilizo esa densidad, es 1, ¿no? Obviamente, porque debo expresar a 20 grados. Y así, este coeficiente nos ayuda a llegar y expresar todo a 20 grados. Ahora, y ustedes, con eso dicho, quizá quieran hacer alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, pueden poner ninguna pregunta. Y después pasamos a la última parte de la clase, ver qué tenemos en cuanto al ejercicio 1.3. Bien. Por último, tenemos el ejercicio 1.3 que tiene realmente 3 partes. 3 ejercicios con los mismos datos y con ciertos enfoques de cómo calcular esto. Entonces, miren, en este proceso que hay que conocerlo como ingenieros civiles, me vuelve a decir, he hecho uno de esos ensayos y resulta que la masa del pignómetro es 151.78, clarísimo. Cuando le agrego agua, me dice masa del pignómetro más agua es 650.15. Y adicionalmente me dice la masa del pignómetro más agua más suelo es 720.70 gramos. Y la temperatura de todo esto es 20 grados. Entonces aquí no me está dando datos de toda la calibración, solo me está diciendo la masa del pignómetro
la masa del pignómetro más agua, la del pignómetro más agua más suelo y la temperatura. Y dice, cuando hemos secado todo, la masa de la muestra seca es 107.29 y sin necesidad de ir a la tabla, la densidad del ensayo es 0. Del agua en esa temperatura, 0.99821, que es de la tabla. Perfecto. Entonces, con esos datos uno dice, ¿qué debería calcular? Otra vez anoto aquí lo que debería calcular. Estoy tras la gravedad específica de los sólidos y esta es la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos y dividido entre la densidad del agua a cualquier temperatura y después se reporta 20 grados. Entonces, para el ensayo mismo, eso involucra ¿qué? Eso involucra hallar la masa de los sólidos. Aquí está. Porque la obtengo, ¿verdad? De laboratorio, 107.29. La densidad del agua. A esa temperatura, 0.99821. Y ahora el volumen de los sólidos. Y el volumen de los sólidos tiene que ver con ¿qué? Con la masa de agua que no ha entrado al pignómetro. Entonces, esa obviamente tiene que ver con la masa total al final, 720.70, menos la masa del pignómetro, menos la masa de la muestra seca. Y esa masa es la masa de agua que solo está al final. Como yo sé que tengo la masa del pignómetro más agua, le resto la del pignómetro y sé lo de agua que entra. La diferencia me da la masa de agua que ha sido excluida. Esa masa de agua la vuelvo, ¿cómo es? Esa masa de agua la vuelvo volumen con la densidad de agua y he hallado todo. Eso es lo que tiene que quedar claro. La solución de este ejercicio, en lugar de ir por la masa, va por el volumen. Dice, en general, yo puedo decir que el volumen de sólidos es el volumen asociado con el pignómetro lleno menos este otro volumen del agua que existe. Entonces, si la tomo así como volúmenes, utilizo los mismos conceptos y puedo calcular el volumen del pignómetro y restarle el otro valor. Y tengo el volumen de sólidos. Este otro ejercicio, segundo para el 1.3, se da la misma idea y me dice, igual voy a ir por volúmenes. Entonces termino calculando volúmenes, está resuelto. Y el tercero es el que solo utiliza las masas directamente. ¿Cuál es lo que les decía? La masa, la diferencia, esta y listo. Si ya tengo esa masa, entonces con la densidad estoy listo con el volumen. Obviamente tienen que practicar esos 3 ejercicios y como es exigencia del curso, con los conceptos vistos, ahora los tienen que aplicar y al aplicar escriben su hoja y ponen ejercicio 3, el 1, el 2, el 1, 3 y los 3 con su nombre, con la fecha y ven el enfoque. Es lo mismo en los 3 casos, pero en los 2 primeros calculando el volumen mismo, en lugar de la masa, el volumen mismo, para que ustedes vean. Y el último es el que utiliza solo la masa más pequeña. Pero todos están bien, todos son el mismo concepto, solo depende qué se da. En este, por ejemplo, lo que se ha dado, por esa la idea, es el volumen del pignómetro, no la masa del pignómetro. Entonces, al ver el volumen del pignómetro es que uno piensa en volúmenes aquí. Pero es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, con eso dicho, con el trabajo que tienen para el siguiente jueves,
Recordemos que ya hemos visto definiciones, el origen del suelo y ciclo de la roca, la composición mineralógica, forma y textura, estructura y cohesión, y estamos en fases del suelo. Hemos ya visto el laboratorio de contenido de humedad, adicionalmente de peso unitario y de gravedad específica de los sólidos. Todavía nos falta ver cómo determinaríamos las relaciones de volumen, eso para la siguiente clase, y qué juego podemos hacer entre unos y otros. Esa es la siguiente clase. Entonces, hasta ahí desean hacer alguna pregunta. Este es muy buen momento. Si no, los veo el siguiente jueves. Bien, entonces cerramos ahí. Tengan muy buena semana hasta el jueves.